Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Este es el octavo vídeo de la serie El temible RGPD. En este vídeo vamos a avanzar un último paso para cumplir con el RGPD. Es un paso bastante importante que en muchos sitios no se comenta o no se habla de él, y es que hay que tener documentación preparada y actualizada para demostrar lo que se ha hecho para cumplir con el RGPD y que se sigue haciendo cada día y que se lleva actualizado, ¿vale? Son 13 documentos y voy a enseñarte ahora qué documentos son y lo que lleva más o menos cada uno dentro. Pues bueno, los 13 documentos que de alguna manera u otra el reglamento me ha pedido, cuando he leído el reglamento, de una manera u otra me ha pedido que los creara, son estos que te voy a enseñar aquí. Todos ellos, como he comentado antes, los voy a poner en un zip y a las personas que se suscriban a mi canal y me lo pidan, se los voy a enviar sin ningún problema para que simplemente pues entren dentro de uno, vayan poco a poco entrando dentro de todos y simplemente tengan que modificar su logotipo, sus datos, buscar los datos que están míos por aquí y poner los suyos y ya está. Cada uno de estos documentos tiene una función concreta. Por ejemplo, es en el caso de que tú no puedas borrar los datos de un cliente por una imposibilidad técnica. En este caso hay que indicárselo al usuario o cliente diciéndole que se van a bloquear sus datos aunque no se pueden borrar. Y él nos tiene que firmar y dar su consentimiento. Para esto está este escrito. Luego, en el caso de que haya una brecha de seguridad, hay que comunicarlo a los usuarios con este documento de aquí y notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos con este documento de aquí. Este de aquí, como veis, como vais a ver ahora, este documento tiene un escrito aquí. En todos los documentos que he creado hago referencia siempre al artículo que me está pidiendo que cree el documento, es muy importante, porque esto demuestra que sabemos exactamente de lo que estemos hablando y sabemos a qué estamos haciendo referencia. Entonces, la tipología de la información, cómo debemos darla a tanto los usuarios como a la Agencia Española de Protección de Datos, es esta que veis aquí, con un cuadro, con una serie de requisitos que hay que ir rellenando y diciendo lo que ha pasado. Fecha, hora, responsable, número de teléfono, correo electrónico de contacto, descripción de lo ocurrido, cantidad de personas afectadas, categorías de datos de afectados, consecuencia de lo ocurrido, medidas para mitigar los daños, medidas para que no vuelva a ocurrir. Y aquí pongo si la contraseña usada es la misma que en otros sitios, debería modificarla allí también. Bueno, esto es un consejo que le damos al usuario si, por ejemplo, han cogido datos y en estos datos están los usuarios la contraseña que utilizaba para entrar a nuestra página. Si es la misma que en otros sitios, le aconsejamos que la cambie, ¿vale? Este documento es el que enviamos a los usuarios. A la Agencia Española de Protección de Datos, pues es prácticamente parecido. Algunas salvedades, el artículo es otro, pero bueno, es parecido a lo que le hemos enviado al usuario. Después, este documento de confidencialidad tenemos dos. Uno para el responsable, en este caso no somos nosotros los responsables en nuestra web, con lo cual este documento debemos de firmarlo. Acordaos de cambiar vuestros datos de aquí. Y en el cual se dice pues, que hay que guardar el secreto profesional, de que no vas a dar los datos a terceras personas, ni los vas a vender, de que, por ejemplo, el borrado de facturas se realizará a los 6 años. Bueno, una serie de requisitos que hay que cumplir y que hay que tener en cuenta la persona que se encarga del tratamiento de datos. Lo tiene que firmar esa persona, en este caso nosotros lo firmamos y guardamos el documento por si se diera el caso de que nos lo pidieran. Si hay personas que tienen trabajadores y esos trabajadores tienen acceso a los datos personales, pues tienen que darles este documento de confidencialidad en el cual rellenarán, en este caso mi mujer, rellenarán y firmarán aquí abajo como a que entienden que todo esto de aquí lo deben de cumplir. El secreto profesional de confidencialidad, de que no van a llevarse copias de seguridad, de que no tienen capacidad de conceder, alterar o anular. Bueno, una serie de requisitos que hay aquí que esas personas no son los responsables, pero tienen acceso a los datos. Cualquiera que sea responsable deberá rellenar el otro documento y los que no sean responsables, pero tienen acceso a los datos, pues deben de rellenar este documento de aquí. Estos tres documentos son documentos que demuestran que no necesitamos
cada una de estas cosas. En este caso, delegado, porque el Reglamento General de Protección de Datos dice que hay que tener un delegado de protección de datos. Nosotros, a través del artículo 37.1, no necesitamos un delegado. Y aquí, a cada uno de los puntos del artículo le rebato el por qué no necesitamos un delegado. Aquí nos dice que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público. Pues nosotros no somos una autoridad u organismo público. Las actividades principales consisten en operaciones que requieren una observación habitual o sistemática con cámaras de interesados a gran escala. Nosotros no tenemos cámaras de observación. Y las actividades consisten en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales. Tampoco tenemos. Nosotros tratamos con esto. Por tanto, aquí, de esta manera, rebatiendo estos tres puntos, demostramos que no necesitamos un delegado. Pero bien, hay que tener el documento guardado, demostrando que no lo necesitamos y por qué. Hay que tenerlo guardado por si nos lo pide. Del mismo modo, la evaluación de impacto, no necesitamos hacer una evaluación de impacto nosotros. Ya vimos en un principio que nosotros no utilizamos datos sensibles de nuestros clientes y rebatiendo los puntos que nos dice aquí el artículo 35.1, rebatiendo estos puntos demostramos que no necesitamos hacer una evaluación de impacto. Del mismo modo, no necesitamos llevar un registro de actividades porque, según lo que pone aquí, nosotros no cumplimos con estos puntos de aquí, ¿vale? El artículo 30.5 nos dice que hay que llevar registro de actividades si cumples esto o esto. Nosotros no cumplimos nada de eso, por tanto, no tenemos que llevar un registro de actividades. Pero, repito, hay que tener los documentos guardados por si en algún momento nos lo piden. El siguiente documento, formulario de contacto del cliente, es un formulario en el cual decimos desde Dolza y atendiendo su petición de lo que sea, borrar todo y dejar solamente la que sea, y al estar relacionado con sus derechos que están incluidos en todos estos artículos, le pasamos esto para que lo rellene y nos confirme que es esa persona. Tened en cuenta que puede que haya alguna persona que coja el email de un usuario en concreto y a través de ese email nos diga voy a borrarle los datos a este usuario de aquí, de esta página web. Nosotros tenemos que verificar que esa persona es realmente la que nos está pidiendo que borramos los datos, es realmente la persona que ha dado de alta sus datos en nuestra web. Si le pedimos que rellene este formulario con el DNI y nos envíen una copia del DNI, ¿vale? Con esto estamos asegurando de que la persona en concreto nos está pidiendo que hagamos lo que sea con sus datos y es la persona exactamente que se dio de alta en nuestra web. Por si acaso se diera el caso de que tuviéramos que utilizarlo. Información de tenencia de datos, pues en este caso, este documento de aquí, perdón, lo que nos está diciendo es que nosotros hemos recogido sus datos a partir de un tercero. No nos ha dado sus datos él expresamente marcando desde una casilla, sino que ha sido una cesión legítima porque él ha dado conformidad a la empresa que sea y nos los ha cedido, o porque los hemos cogido desde un acceso público. Por tanto, hay que avisar al cliente de que a partir de ahora él no nos ha dado su consentimiento, pero lo tenemos. Si es de una cesión legítima, lo ha hecho de otra manera, y si es de un acceso público, pues es acceso público, ahí no hay más. Entonces hay que indicarle todo esto de aquí, las categorías de datos, el responsable, el DNI, tienes que enviarle este documento para que él te lo firme y te lo devuelva y esté consciente y te esté dando en ese momento el consentimiento de que tú a partir de ese momento tienes sus datos. Este ya lo hemos visto. Registro de incidencias es un registro simple que vamos a ir rellenando según vayan ocurriendo incidencias. Las incidencias no es una brecha de seguridad, son incidencias que hayan ocurrido en la empresa. Pues por ejemplo, has tenido un virus, pero ese virus no ha afectado a los datos de usuarios, no ha cogido nada, pero has tenido un virus. Por tanto, hay que poner fecha, quién lo detecta, qué ha ocurrido, si es muy grave o no es muy grave, se necesita notificar. En este caso, lo del antivirus, si no ha ocurrido nada con los datos, no es necesario. Si es necesario, ¿quién se comunicaría? ¿Qué medidas hay que adoptar y cuándo han sido adoptadas para que eso no vuelva a ocurrir? Y esto es un simple registro de incidencias que hay que llevar al día de lo que ha ocurrido porque nos lo van a pedir. Después, este documento de aquí y este son muy importantes. Este del seguimiento interno del cumplimiento es
un documento que nos obligamos a llevar nosotros por dos motivos. Uno, porque de esta manera demostramos que estamos cumpliendo, y otro, porque nos pueden pedir la Agencia Española de Protección de Datos que demostremos que estamos cumpliendo con todo. Esta es la manera de hacerlo. Vamos a ir guardando revisiones cada X tiempo, y yo me he puesto cada 3 meses, o se actualizará al momento que alguno de sus puntos se modifique, y vamos a ir marcando tics de que todo esto de aquí lo vamos cumpliendo, ¿vale? Voy a leer un par, no muchas. Los datos personales tratados se tratan de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. Por supuesto que sí. Aquí hay algunos más de datos que tratan. Luego, la contraseña del router Wi-Fi propio es de SWPA2. Pues sí. La contraseña que se ha cambiado hace menos de 12 meses, también. ¿Hay un antivirus en el PC propio? También. Esta contraseña, bueno, la contraseña de al menos 8 dígitos, ¿ves? Lo que te comentaba antes, mezcla números y letras, también. ¿Hay una contraseña para entrar a Windows? La hay. ¿Hay un plugin antivirus y anti-spam en la instalación de WordPress? También lo hay. Bueno, son unos puntos que deberéis leeros y deberéis marcar. Estos puntos los he creado yo, los he generado yo a partir de los riesgos que puedo tener para que me roben los datos. Uno es que los datos están en Rayola, ellos tendrán sus propias medidas de seguridad, por tanto yo ahí no puedo entrar, pero sí que tengo que comprobar que se hacen las copias. Sé que Rayola hace copias de seguridad y yo tengo que hacerme copias también. Pero aparte de eso, en mi PC pueden venir y robármelo. Pueden venir y entrar alguien al PC sin robarme el PC e intentar sacar los datos. Por eso me he creado unos puntos para proteger todos esos datos, y son los puntos que tengo aquí y que debo de seguir. Así que yo os animo a que los leáis, y así, si tenéis que añadir alguno, lo añadáis, y si tenéis que borrar alguno, pues lo borráis sin ningún problema. Y el último que voy a explicaros es este de aquí, análisis y valoraciones de riesgos. Este documento, que me lo he dejado para el final a propósito, es de los más importantes. En este documento de aquí, ¿vale? Voy a abrirlo por completo. Decimos que vamos a hacer un análisis, una valoración de los riesgos que tenemos respecto a que nos roben los datos, en este caso, o veremos qué más podría afectarnos, qué más riesgos podríamos tener. En este caso, yo he basado el análisis de riesgos en 7 puntos fundamentales. Nos va a servir luego de guía para saber las medidas que debemos de tomar. No hay un patrón en el RGPD que nos diga el análisis de riesgos se hace de esta manera o de esta otra. Sí que te dice que lo hagas de acuerdo a poder cumplir con todo el RGPD, y para que todos los datos de los usuarios estén seguros. Entonces, yo en este caso lo he hecho basado en 7 puntos. Uno es que no recogemos datos sensibles, ni vamos a ceder esos datos a terceros. El otro es que vamos a identificar los activos que disponemos y sobre los que hay riesgo. En este caso, en Dolza, los activos son las bases de datos de los clientes, guardadas una copia en el proveedor hosting y otra en el PC. Otro de los activos que también tenemos son las facturas de los clientes, con lo cual una se queda guardada en la gestoría y otra en el propio PC. Y estos activos que poseemos, ya que no tenemos trabajadores y tampoco familiares que puedan acceder a los mismos. Por tanto, solo tenemos los dos activos, que son las bases de datos y las facturas. ¿Vale? Para ello, lo que he hecho es crear primero lo que es la gravedad y la probabilidad de que ocurra un riesgo. Les he dado un valor. Si es improbable, le he dado un 1, y muy inminente el riesgo, es algo que puede pasar, vamos, si no hacemos algo puede pasar, enseguida le he dado un valor 5. Y después el impacto que generaría, o la gravedad, desde irrelevante hasta extremadamente grave. El impacto que generaría si ese riesgo ocurriera. Y luego he definido cada uno de estos puntos, de estas valoraciones, las he descrito para que se entienda. Por ejemplo, vamos a ver, una situación de riesgo es probable que se produzca cuando las medidas para reducir la probabilidad no están previstas en forma de línea de defensa. Es decir, que si falla una, el resto no puede impedir el hecho no deseado. Si yo tengo una copia de seguridad y no tengo otra copia de seguridad en Rayola, si se me borra esa base de datos de mi copia de seguridad del PC y no la tengo en Rayola, entonces hay un riesgo probable de que si se me borra la base de datos, la pierda por completo. Por eso hay que tener en paralelo siempre dos medidas de seguridad. Si las ponemos en línea, una cierra la otra,
en cuanto caiga una, ya hemos perdido toda la seguridad, ¿vale? Entonces, si os leéis esto un poquito, entenderéis perfectamente cómo he descrito estas valoraciones y estos puntos de aquí. Y lo que respecta al impacto que generan, pues vamos a ir a una, por ejemplo, la más simple. Una situación de riesgo relevante cuando no hay un daño o perjuicio material o moral, ni si se les priva de derechos o libertades a los usuarios. Provocan deficiencias formales leves con consecuencias imperceptibles, como por ejemplo se borra la base de datos. Si se me borra la base de datos no pasa nada, tengo la copia de Rayola que la puedo restablecer en cualquier momento. Si se ha borrado, los datos no se han perdido, no se los ha llevado nadie, por tanto el impacto generado aquí es leve, la persona no se vería afectada en ningún caso. Y un caso significativamente grave podría ser cuando hay un daño o perjuicio material o moral difícil de reparar o que les puede privar o que les puede privar a los usuarios, las personas, totalmente de sus derechos o libertades. Son deficiencias del cumplimiento del RGPD relacionadas con las obligaciones de derechos o principios. Ejemplo, vender la base de datos. Yo soy una persona pues, que no me comporto como toca y cuando tengo una base de datos muy extensa la vendo a empresas que se dedican a hacer publicidad para que tengan los datos directamente de los clientes. Por tanto, aquí sus derechos se ven afectados gravemente y además yo he incumplido completamente con el RGPD. Las consecuencias son significativamente graves. Entonces, en función de estos valores de aquí, de 1,5 y 1,5, ¿vale? Yo me he creado pues que el riesgo va en función de la probabilidad y de la gravedad. Si al multiplicar uno por otro sale un valor 0, no hay riesgo. Si sale un valor 25 es el máximo, hay un riesgo inaceptable y hay que evitar el riesgo como sea y hay que hacer lo que sea para que esto no esté en esta posición. Lo suyo es que esté debajo de 10, ¿vale? Que el riesgo sea tolerable. Entre 0, 5, 10, 0 va a ser difícil, pero entre 5 y 10 deberían de estar los riesgos, como 15 como mucho. Dependiendo de cada uno de estos riesgos como nos salga, pues nosotros tenemos que tomar unas acciones o no, ¿vale? Entonces, para definir los riesgos a los que están expuestos cada uno de los valores, vamos a calcularlo. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que pierda los datos y las facturas si se estropea el PC? Voy a analizar un riesgo en concreto, ¿vale? Luego habría que hacer esto para todos los riesgos. ¿Qué probabilidad hay de que pierda las bases de datos y las facturas si se estropea el PC propio? Como hay una medida paralela, hemos dicho antes, cubriendo esa base de datos, la probabilidad de que pierda completamente la base de datos es improbable, pero puede darse. Por ello le asignamos a la probabilidad un 1. Pero bueno, tenemos una copia en Rayola, entonces podría perderlo PC, pero completamente no. En el caso improbable de que perdiera la base de datos y las facturas definitivamente, ¿cuál sería la gravedad para los usuarios? Pues si la base de datos la he perdido, pues no tendría los datos, habría que volver a pedírselos, ¿vale? Pero no habría un impacto fuerte sobre ellos porque sus datos no han sido vendidos ni los tienen otras personas. Por tanto, yo como gravedad también le he puesto un 1, no tiene un impacto muy, muy fuerte. Entonces, este riesgo en concreto, que es que se pierdan las bases de datos y las facturas, de probabilidad tiene un 1, de esta valoración de aquí arriba, y de irrelevante, no es muy relevante, le he puesto un 1 también. Esto es muy subjetivo, como podéis ver. Entonces hay que ser serios y hay que hacerlo como toca, porque luego nos van a pedir, nos pueden pedir documentos y si nuestra valoración de riesgos es irreal, nos pueden decir que porque hemos hecho algo que no es acorde a la realidad. Entonces, 1 por 1 es 1 y 1 me sale aquí, está aquí dentro, es un riesgo aceptable. Yo he hecho el estudio de todos los riesgos que puede tener, ¿vale? Y está aquí, ya directamente saco el valor final de esos riesgos. Se deteriora o se estropea el PC propio y ya no tenemos la base de datos y las facturas. Pues aceptable. Nos roban el PC y ya no tenemos la base de datos y las facturas. Además, lo tiene otra persona que puede hacer un uso indebido. Un riesgo aceptable. Robo de las bases de datos y las facturas de los clientes. Tened en cuenta que todo esto aquí afecta a que tengamos medidas de seguridad en el PC, que tengamos las carpetas protegidas o que tengamos las bases de datos encriptadas. ¿Vale? Todos estos riesgos son los que para mí me han salido, los he evaluado y les he dado este valor. ¿Vale? Con todo ello he hecho una gráfica aquí, una tabla, y vemos que todos los riesgos, desde el A hasta el F,
están en una zona, diríamos que asequible, están en una zona verde, no se están en zonas peligrosas. Entonces, mientras todos los riesgos estén aquí dentro, no hay ningún problema. Tened en cuenta que el riesgo global de vuestros datos será el que tenga peor puntuación. Si hay uno que está aquí, el riesgo global vuestro es rojo, no estamos en verde, porque hay uno, solo con que se dé ese caso, estamos en unas consecuencias bastante graves para los usuarios. Y aquí, por último, en el último punto, indico las medidas de seguridad para tener los riesgos a los niveles calculados. Son todas estas que podéis ver aquí, y lo que sí que os aconsejo es que cuando tengáis el documento, que modifiquéis las cosas que tengáis, el plugin diferente, si tenéis otra versión de Windows, todo eso lo tenéis que modificar. Entonces leeros el documento y modificad las partes que tocan y os pertañen, ¿vale? Y por último, como conclusión, según el artículo tal, recordad que siempre hago referencia a los artículos del reglamento, los activos que disponemos en DOZA, ya teniendo los posibles riesgos a los que están expuestos, se han tomado medidas técnicas y organizativas necesarias para tenerlos a un nivel global de riesgo aceptable. Y para que consten los efectos oportunos, pues firmo en tal fecha. Este documento hay que tenerlo guardado y firmado. Y hay que actualizarlo según lo hayamos indicado nosotros. Yo lo voy a hacer cada 6 meses, lo voy a actualizar los riesgos. Si son los mismos, pues simplemente firmarlo. Y si han cambiado, añadir lo que sea. Con esto quedan vistos los 13 documentos imprescindibles que necesitas para cumplir con el RGPD en tu blog o web. Pues bien, hasta aquí el vídeo que hace referencia a todo lo que es la documentación que hay que tener preparada por si acaso nos la piden, ¿vale? Es este punto de aquí, por tanto, si os dais cuenta, por fin hemos llegado, hemos cumplido los 6 puntos, entonces prácticamente estamos al 100% cumpliendo con el RGPD. Solamente nos quedaría ahora un punto, y lo vamos a hacer en un vídeo posterior, que es comprobar en qué punto nos encontramos después de haber realizado todas las pautas y todo lo que hemos hecho. Si habéis seguido todo lo que he hecho yo hasta aquí, podríamos decir que solo falta comprobar que estamos cumpliendo al 100% con el RGPD. Yo os emplazo ya al siguiente vídeo, en el cual te voy a hablar de un tema un poquito peliagudo, que es el tema de las sanciones, ¿vale? Este reglamento se ha puesto bastante duro con el tema de las sanciones y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es muy importante cumplir con él. Y por eso es un poco también temible el RGPD. Entonces, nada. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, pues dale me gusta. Si crees que puede ser útil para alguien, compártelo. Y por favor te pido que te suscribas al canal para poder seguir recibiendo los vídeos actualizados como los vayas subiendo. Así que sin más, nos vemos ya en el siguiente vídeo.